Muy buenas tardes, estimadas amigas, Cristina Lalabat desde Francia, desde Orlando, Maicualida Pérez. Bienvenidas a este capítulo 26 de Ojos y Oídos de Tomás Lago, el gran amigo de la infancia de Pablo Neruda, y también después de la adolescencia y un poquito mayores, pasando por todas las vicisitudes que les tocó vivir en Santiago y otros lugares, junto a los amigos, tantos y tantos amigos que de repente algunos no los conocen, porque son tantos, pero ya la historia nos va nombrando a cada uno de ellos que estuvieron muy cerca de Pablo Neruda, como lo es uno de los grandes conocidos, Nicanor Parra, que anduvo mucho con Neruda ahí en sus correrías por Santiago. Así que parece que eran del mismo estilo. Bueno, queridos amigos, bienvenidos. Entonces vamos a iniciar con el fragmento en francés con Cristina Laval. Adelante, Cristina. Merci. Les nuits comme les choses ont été relatées à travers ces fils, je parle du livre de Norman Maier, Les nuits et les morts cités dans le réveil de Boucheron. C'est aussi une histoire particulièrement horrible de la guerre du Pacifique contre les Japonais. Il semble, je n'ai pas lu l'ouvrage, qu'il y a eu un ordre de fusiler tous les prisonniers des troupes envahissantes sur une île où se trouvaient les forces nord-américaines. Mais comme c'était impossible, certains, quand ils étaient peu nombreux, ont été emmenés dans les camps de prisonniers. Un jour, il a dit ce qu'il avait le plus impressionné, c'est que 60 Japonais ont été faits prisonniers vers midi. Ils devaient les amener là où se trouvaient les parts des troupes à travers les buissons de la jungle. Les garçons étaient de mauvaise humeur et affamés. Cependant, ils s'arrêtaient pour suivre les Japonais. Ceux-ci, déjà prisonniers sur ce qui est aussi arrivé dans un camp militaire, où il y aurait de la nourriture. Ils se confièrent à leur ravisseur. L'un a pris une photo de sa femme avec son petit-fils, et quand ils ont vu que les soldats américains souriaient en regardant cette photo, ils sont tous venus et ont également sorti les photos de famille. Ils continuèrent à marcher plus réconfortés. Mais la route était longue et les soldats avaient faim. Ils pensaient à ces provisions. Soudain, les commandantes du détachement se sont rencontrées et, après une brève discussion, ont donné les ordres nécessaires aux troupes. Quand les officiers se sont un peu éloignés, ils seront tous fusillés pour accélérer la marche. Et ce fut fait. Pablo a déclaré que Ehrenburg aimait beaucoup les romans américains et pensait que seul ce type d'œuvre était un roman. Très intéressé à connaître les livres de Meyer, en lisant les chants général, canto général, il a cherché et l'a trouvé excellent. D'un autre côté, l'Aragon, avec ses préjugés sur la culture française, ne pensait pas de la même manière. Il avait également cherché les livres en lisant les poèmes, mais il avait dit quelque chose comme ceci. Je dois te dire, mon cher Pablo, ce n'est pas un bon roman. Ça, c'est écrit en français. Le livre mentionné dans son poème est resté flottant dans l'environnement. Je pensais que ça correspondait à la lecture méditative qu'il avait par là, quand on s'attendait les mois, parce qu'il lit sans trop s'abstraire, en écoutant un peu ce qu'on discute, même au milieu des troupes de chants qui parlaient plaisantes parfois. Dans le déjeuner, Pablo mangeait, comme chaque fois qu'il les trouvait, des crevettes avec de la mayonnaise pour commencer, puis des filets avec la purée. Le reste d'entre nous n'avons pas demandé d'entrer et nous étions intéressés que par la viande, car elle était très rare à Santiago, et on ne la trouvait pas dans les quartiers, même par hasard. Nous avons commandé du vin de Tarapaca, que nous avons bu avec beaucoup d'enthousiasme, car tout le monde a beaucoup aimé. Don Pep, l'un des propriétaires du restaurant, est venu en personne à nous servir à notre arrivée. Nous sommes partis vers 12h30. Ruben et Alfred Varela ont continué vers la place d'Armes pour trouver un véhicule dans lequel retourner à Les Guindos. Et Rosario, Pablo et moi avons traversé en Gitas jusqu'à ce que nous trouvions entassés devant San Antonio. Malheureux celui qui prenait les premières. Il s'avérait défaillante et tout délabré. Nous sommes descendus puis ils ont pris un meilleur. Je suis resté devant chez moi, avenue Santa Maria. Bravo.
Bueno, y estábamos hablando en el capítulo anterior de las peleas a bofetadas en Chile y a tiros en México, decía. Y cuando uno de los individuos que fue atacado se subió a una góndola, el chofer creyó que había sido agredido en una manifestación política, defendiendo al doctor Sale Sol. El doctor José Santos Salas, candidato a la presidencia de la República, dice en nota del editor. Era el verano aún, pero esa madrugada estaba cubierta de una niebla espesa en Santiago. Recién por la tarde lo encontré en la Asociación de Profesores, calle Rosas, al llegar a Puente. Caminando yo con una mano puesta sobre el ojo para que no se me viera aquel horror. Pablo dice que él creyó que yo me había ido, que no había cómo ni dónde, y que me estuvo esperando en una esquina mucho rato. Yo creo que sus recuerdos son muy confusos. Dentro de ese mismo tipo de conversación, que Rosario escuchaba muy atenta, salió a hablar de los balazos mexicanos. Pablo contó el crimen de la lonchería, ocurrido frente a su misma casa. Sucede que había allí un café, o algo parecido, que los mexicanos llaman lonchería, por degeneración de la palabra inglesa lunch. Pues una mañana había salido en los diarios el asesinato de un viejo que iba diariamente a aquel lugar. Lo había matado un muchacho de 20 años, de 5 tiros, el cual lo había estado esperando durante muchos días allí, sentado en una mesa, leyendo un periódico. Cada día llegaba a ocupar su sitio en el negocio y miraba a todos los que entraban, hasta que apareció su hombre. La historia era muy simple. Ese homicidio era el resultado de una venganza que esperaba cumplirse hacía años. Cuando el matador era niño, el viejo asesinado, al frente de una tropa de bandidos, había llegado hasta una explotación de chicle que tenía la familia de ese niño y había asesinado a toda su familia, violado además a las mujeres e incendiado las casas de esa industria. Solamente el muchacho se había salvado dentro de una barrica vacía. El jefe de los bandidos se había hecho político, sin gran éxito, y con el tiempo había llegado a ser postulante a cualquier empleo en la administración pública, pobre y fracasado. El muchacho creció y le siguió las huellas hasta encontrarlo, aquella mañana en la lonchería. Hay tantas historias de ese Yaes en México, decía Pablo, que los periódicos informan apenas una vez de estos crímenes. Yo recuerdo, añadió, que busqué más informaciones sobre ese crimen cometido allí frente a mi casa, pero los diarios no volvieron a publicar una palabra más sobre él. Refirió todavía la historia de Iduarte, director del Conservatorio de Música. Creo, o algo por el estilo, que una vez, porque Luciano Copley no compró el libro que él le había señalado en una librería, le dijo al salir: «Sabes que me estás gustando para muertito». Confesaba también que le había hecho mucha impresión una historia que llegó contando Rubén de México sobre una mujer que había matado al marido haciéndolo llevar una pala al campo, cavar la fosa en que había de enterrarlo, etcétera, etcétera, asesinándolo luego que estuvo todo listo. Los desnudos y los muertos de Norman Mailer, Eremburg y Aragón. No sé cómo se relacionaron las cosas, que por este hilo habló del libro de Norman Mailer, Los desnudos y los muertos, citado en Que despierta el leñador. Es también una historia particularmente horrible, de la guerra en el Pacífico contra los japoneses. Parece, yo no he leído la obra, que había orden de fusilar a todos los prisioneros de las tropas invasoras en una isla donde estaban las fuerzas norteamericanas. Pero como esto era imposible, algunos, cuando eran pocos, eran llevados a los campos de prisioneros. Un día contaba que esto era lo que más le había impresionado. Tomaron prisioneros a 60 japoneses cerca del mediodía. Debían llevarlos hasta donde estaba el parque de las tropas por entre los matorrales de la selva. Los muchachos estaban de mal humor y con hambre. Sin embargo, se detuvieron a conversar con los japoneses. Estos, ya prisioneros, seguros de que iban también a llegar a un campo militar donde habría comida, se confiaron a sus apresadores. Uno sacó una fotografía donde estaba su mujer y su pequeño hijito. Cuando vieron que el soldado norteamericano sonreía mirando esa fotografía,
Todos vinieron y sacaron también las fotografías familiares. Siguieron andando más reconfortados, pero el camino era largo y los soldados tenían hambre. Pensaban en sus provisiones. De pronto se reunieron los jefes del destacamento y, después de un breve debate, impartieron las órdenes necesarias a la tropa. Cuando los oficiales se hubiesen alejado un poco, debían ser fusilados todos para acelerar la marcha. Y así se hizo. Contaba Pablo que Ehrenburg tenía gran afición a la novela norteamericana y creía que solo ese tipo de obra era novela. Muy interesado en conocer el libro de Mailer, al leer el canto general lo buscó y lo encontró excelente. En cambio, Aragón, con sus prejuicios de la cultura francesa, no pensaba del mismo modo. Había buscado también el libro al leer el poema, pero había dicho algo así: Cristina, ayúdame. Je dois te dire, mon cher Pablo, ce n'est pas un bon roman. Quedó flotando en el ambiente el libro citado en su poema. Yo pensé que correspondía a esas lecturas meditativas que tiene por allí cuando menos es de esperar, porque lee sin abstraerse demasiado, escuchando un poco lo que se conversa inclusive, en medio de grupos de gente que hablan y bromean a veces. En la comida, Pablo comió, como siempre que encuentra, camaroncitos con mayonesa, de entrada, y luego filete con puré. Los demás no perdimos entrada y solo nos interesamos por la carne, debido a que estaba muy escaso en Santiago y en los barrios no se hallaba ni por casualidad. Pedimos vino Tarapacá, que bebimos con gran entusiasmo, porque a todos les gustaba mucho. Don Pepe, uno de los dueños del restaurante, vino en persona a atendernos cuando llegamos. Salimos de allí como a las 12:30 de la noche. Rubén y Alfredo Varela siguieron hacia la plaza de armas a buscar una liebre en que regresar a los guindos y Rosario, Pablo y yo fuimos caminando por Monjitas hasta encontrar un taxi pasado San Antonio. Desgraciadamente, el auto que tomamos primero resultó que iba fallando y era una cacharra destartalada. Nos bajamos, pues y tomamos luego uno mejor. Yo quedé en el frente de mi casa, Avenida Santa María. Esperando en la costa la traducción de Poetas de Aujourd'hui, de París, Recibe las uvas y el viento de Santiago, Las Cruces 9 de marzo de 1954. El viernes de la semana pasada vine a la costa por unos días. No había salido a veranear y quería estar, aunque fuera poco tiempo, alejado de Santiago. De ella me vendría a buscar, eso es lo convenido. Ella había estado ya en Algarrobo la segunda quincena de febrero. Antes de hacer el viaje había recibido unos encargos para Pablo, que estaba en Isla Negra. Un sobre con su cheque de la universidad, primera renta, entiendo, de su cargo de conservador de la biblioteca donada. Más otros papeles que me entregó Homero Arce en la calle Ahumada, donde lo encontré esa mañana. Por mi parte le traía un paquete con 5 libros, de Las uvas y el viento, los primeros ejemplares salidos de nacimiento que le había pedido a don Carlos. No sabía cuándo y cómo vería a Pablo, pues el auto había quedado en Santiago. Yo me había resuelto al viaje en el tren de las 4 de la tarde para recoger a mi hermano Enrique en San Antonio y en su estudio. Bajando allí a las 6:03, me fui a tomar una taza de té al primer café que encontré. Después de dejar a la custodia de la estación mis paquetes, allí supe lo que es el Nesti, una infusión espantosa de polvillo azucarado. Luego iba caminando por la calle, cuando, en un momento propicio, una niñita me salió al paso diciéndome que don Pablo me esperaba en la compañía de teléfonos. Todo esto es secreto. Allí estaba, con Rosario, haciendo unos llamados. Quedamos solos y le di los recados. Rubén no vendría sino al día siguiente, lo cual no sucedió. Bolonia llegaba el sábado a mediodía, según me había dicho su mujer. Un libro que esperaba Pablo me hubiese entregado esta. No lo traía. Solamente me habían dado una carta de la hormiga que, por lo atrasada, había llegado en las maletas de Baltasar Castro. No tenía mayor interés. Pablo esperaba, en cambio, el primer ejemplar de Poets d'Aujourd'hui, a cuyo objeto había ido a París la hormiguita.
¿Qué había pasado? Parece que en el libro había salido y había sido mandado a Brasil, donde lo habría recibido Jorge Amado. Esta amiguita, me dijo Pablo contrariado, ¿cómo se le ocurre mandarme un libro a Brasil? En el afán de tener un paquete que había dejado en Montevideo, donde os mandara, pidió enseguida una comunicación telefónica para aprovechar la pasada del avión esa noche por Uruguay, donde venía Bolodia. Hablamos mientras tanto de Rubén, saliendo a colación sus vínculos con Miguel Concha, el expulsado del Partido Comunista y actual superintendente de abastecimientos y precios. Pablo estuvo disgustadísimo con esto, pensando que podía suponerse que estaba él mismo a través de sus amigos, recibiendo favores de semejante sujeto. Vestido con la ropa de Capri en compañía de la señora de Mandiola. Rosario aparecía y desaparecía, mientras tanto, según realizaba sus compras. Andaba vestida con un suéter igual al de Pablo, blanco, encarrujado de través, industria de Capri. Como yo ya sabía, Ernesto Mandiola estaba cortándose el pelo en la peluquería y solo llegó al rato. Mi hermano estaba en el emporio esperándome y allí fui a ver. Llevé por un momento a Pablo que lo saludase y nos separamos después de entregarle sus libros. Quedamos de que vendría a buscar al día siguiente a Las Cruces para almorzar con los Silva Joachim, invitados por el día a Isla Negra y Rosario. Ella iba a Santiago a ver sus asuntos. Así sucedió, pero vino con Rosario y Mandiola de nuevo. La gente donde se iba a quedar había salido. Ahora, me dijo Pablo en una parte mientras caminábamos de la casa de mi hermano hacia el restaurante Bellavista, yo haré que pase por la esposa de Ernesto. Sin decirlo, me explicó caviloso. En casa le dirán Tina. Ya había arreglado eso con Inés, la empleada. Yo diré solamente que son los Mandiola. ¿Entiende? Y se confundirán la señora Mandiola, el señor Mandiola. Durante el camino hablamos varias cosas de las que quedó solo eso. Rosario había leído El Castillo de Kafka y le había gustado extraordinariamente, siendo como es lo más antiintelectual del mundo. ¿Qué le parece? Sobre el particular le hice un alcance en el sentido de Kafka, de que Kafka, hoy en el índex anti-arte purista del Partido Comunista, era de todos modos un escritor realista, que solo había sacado sus pesadillas del mismo fondo de la vida moderna. Era realismo, entonces, solamente que de otra dimensión. Estuvo de acuerdo. Hechos patéticos en el escenario público. Ernesto me contó por el camino el caso de un señor español al que en una comida de los Rotarios de San Bernardo se le había perdido el discurso que debía leer en esa oportunidad, en circunstancias que allí había asistido su hijo para escucharlo y aplaudirlo, se suponía. Una conversación de viaje solamente, surgida a raíz de que yo había explicado que ese día estaba invitado a una reunión rotaria en San Antonio. Entonces, Pablo contó, como tantas otras veces, el caso más patético que le había tocado presenciar. Fue aquella noche en una proclamación en el Caupolicán, durante la campaña de Aguirre Cerda, cuando el público recibió con las más estruendosas pifias de que haya memoria la aparición de Santiago Labarca junto al micrófono. Parece que el propio Pablo le había pedido insistentemente que usara de la palabra en tal ocasión, sintiéndose responsable de su presencia allí. Dice Pablo que se levantó entonces y pidió cultura a la galería, diciendo que Santiago Labarca hablaría aquella noche, porque había sido invitado para ese objeto. Pero todo fue en vano. Después de oír sus peticiones y quedar el cojo solo, simplemente lo volvieron a silbar más que antes y hubo de retirarse. Lo que más me impresionó de todo esto, dijo Pablo, fue que allí estaba su hijo para escucharlo, asistiendo a ese estruendoso fracaso. En el caso relatado por Ernesto, parece que todos hicieron chacota de lo sucedido al español, con esa crueldad que solo se compara a la de los antropófagos o a la de aquellos pueblos que matan a los viejos de la tribu, lo que corresponde exactamente a los mismos sentimientos de los hombres en la vida moderna. Pablo intervenía en estas conversaciones en los momentos en que dejaba de besar a su compañera en el asiento trasero del coche.
Llegan los Silvas Ugner. Los Silvas llegaron, pero no solo. Venían con ellos la Rusia, lo que echó por tierra todos los cálculos suyos, pues esta, con una tenacidad sin igual, se dedicó a establecer con toda claridad el how is how de la reunión sin moverse en zonas brumosas de ninguna especie. De este modo, Mandiola tuvo que lanzar el salvavidas de rigor en el momento crítico cuando le preguntó positivamente quién era esa señora tan simpática que estaba allí. No pudo contestar otra cosa, sino que era su mujer abiertamente. La casa se había llenado de gente. Fernando, Mimi, la Rusia, la Mariana y su novio, un chico de apellido Fischer, me parece, pero además el doctor Mujica, que había llegado con no sé qué asunto allí, referente a reuniones del partido, ciertamente, y cuya presencia puso de muy mal humor a Pablo, que no está dispuesto a recibir visitas inesperadas. Esperaba que se fuera cuanto antes, pero Mujica había puesto las 2 de la tarde como hora de partida en su regreso, a fin que perdiera toda esperanza de quedarse a almorzar, que se le recordara a cada rato lo hacía Rosario. El paso del micro, ofreciéndole picatoste y alimentos de emergencia, que el pobre tipo se negaba agapamente a aceptar, sin saber a ciencia cierta lo que aquello significaba. Se fue a las 2:10 por fin. Se hizo un ponche de vino blanco y durazno, y el almuerzo consistía en un caldillo de congrio y pollos traídos por el mismo Fernando. Pero, antes de ir a la mesa, Pablo leyó la petición de los circunstantes, un poema del libro Las uvas, el que se refiere a Inglaterra, haciendo la salvedad, entre bromas, que se pedía excusas a ciertas personas allí presentes. Se refería a Fernando, el cual gozaba más que nadie con estos tiros de mampuesto. Ernesto conversaba con Fernando sobre previas y todos se divirtieron como mejor podían. Después de almorzar, Pablo, como siempre, se fue corriendo a dormir a la siesta a la torre, y no apareció sino cuando se iban los Silva, que querían aprovechar la última luz del día para regresar. Yo fui a dormir a la playa en un rato, y allí llegaron Mimi y la Rusia, y estuvieron tendidas al sol, a mi lado. Cuando la primera se levantó y se fue fastidiada por las moscas, la Rusia me dijo alguna cosa acerca de Aguirre, y ella misma me contó lo de la niña esta que estaba en la casa y que Mandiola había presentado como su mujer. No sé por qué, me dijo, se me ocurre que no es su mujer, creo más bien que será un amigo o su amor. En el pie de página dice... En el pie de página dice, sobre la mesa había una página de una revista francesa, con el poema sobre Francia que aparece en Las uvas y el viento, traducido por Marceñac. Creo, inserto a página llena, que todos mirábamos hasta que Pablo se decidió a leerlo para demostrar que siempre el idioma de orígenes en la poesía es el mejor. Quería probar que ese mismo poema en castellano daba de sí todo lo que había pretendido él como autor. Esto porque la Rusia había pretendido de pronto que era más lindo francés. Su prueba definitiva fue la terminación de ese verbo que dice, se ha inaugurado el tiempo, que según él se refería a las estaciones del tiempo, que la vida toda de París revela de una manera u otra, las modas, los salones de pintura, etc., lo que significa la solemnidad que el hombre concede al tiempo del calendario en última instancia. Pues el traductor puso solamente et le temps comenzó, lo que reduce enormemente la expresión. Cuando Pablo leía en francés, empezó bromeando a acentuar las palabras de una manera enfática y amanerada, como hace Cotapos cuando imita a los diputados franceses, explicando que aún los escritores, al leer algo en serio, cualquier cosa, proceden del mismo modo. Aragón inclusive añadió, podía estar conversando de la manera más natural. Pero si tenía que leer serio, comenzaba enseguida a arrastrar las últimas sílabas. Es algo inevitable. Los inconvenientes de la Comédie Française. Tú la
conocías? Le decía. No, yo la vi hoy, le contesté, parece extranjera, insistió, tiene tipo de alemana y la mujer de Mandiola debe ser chilena, entiende. Se me ocurre, insistió, que en el caso de los Aguirre, ella sabía que estaban disgustados. Podía intervenir el partido, que siempre se mete, como tú sabes, en estas cosas. Solo, al crepúsculo de Miramar. La conversación no pasó más adelante. Al irse más tarde, después de las evoluciones de la camioneta frente a la cocina, Pablo abrazó a Rosario y, riendo de la señora de Mandiola, nos llevó hasta el banco del Mascarón, frente al mar, a contemplar la tarde. Allí hacer comentarios. Rosario encontró simpatiquísimo a Fernando y muy señora a Mimi, lo que excluía de este calificativo a la Rusia, sobreentendido. Esperamos a Rubén y este no llegó. Entonces decidimos salir en el auto hasta Miramar, en el Algarrobo, al ver caer la tarde. Grandes bandadas de pájaros se movían abajo, agrupándose y separándose. El cielo estaba casi cerrado de nubes grises y hacía un viento frío en la punta. Volvimos a casa ya comimos. Antes estuve buscando algunas referencias de las empresas de corso en los libros sobre navegación que tiene Pablo, inútilmente. Le había explicado mi proyecto de escribir una pequeña biografía de Lord Cochrane y él creía que podía hallar algo en algunos tomos que me pasó. Le pedí una figura de las cerámicas traídas de Goianía, que estaban sobre la chimenea, y me ofreció cualquiera de ellas, asegurándome que me las daría todas para el museo en un par de semanas más. Muy luego se las voy a dar. Dice en el pie de página, entre otras cosas me dijo, ya no se puede entrar a nacimiento. Estuve el otro día allí por mi libro y me encontré a Durán con la Torre, como siempre a zancadillas entre ellos, diciendo tonterías y tomándose el pelo mutuamente. Cuando le dije a Durán que me había pagado 500 pesos por mi colaboración, me replicó, ¿pa qué querís plata? Vos que sos rico. Y no sé qué otras estupideces. Luego me dijo que me tenía un pago de 1000 pesos, pero no me lo dio cuando le pedí que me entregara el dinero. Yo no llevaba un 5 en el bolsillo y me hacía harta falta. Salió con que había huelga de bancos. ¿Ha visto? ¿Qué tiene que ver con la huelga? Si solo se trata de entregar un cheque. Ya lo cambiaría yo, si pudiera. Atenea sigue como antes los tiempos de Melfi, cuando no le daban nunca plata a los colaboradores. Cuando salimos para traerme a las cruces, eran ya cerca de las 11 de la noche. Iba a subir al auto cuando Pablo volvió a la casa para darme un ejemplar de las uvas y el viento. Solo tenía aquellos 5 ejemplares que yo mismo le había traído y quería mandarle uno a la hormiga, a pesar de que eso era tan caro que no sabía si lo podría hacer. Otros 3 ejemplares los mandaría a la Comisión Política del Partido Comunista. Solo le quedaría el que me llevaba yo, de manera que si lo necesitaba me lo pediría. Por eso no lo escribía para mí aún. Después de 20 años de ausencia, reaparece Amantina Ruiz, la ex amiga de Gabriela, Edesio Torreblanca, 25 de marzo de 1954. La semana pasada estuvimos comiendo en casa del gordo Fuensálida con Amantina Ruiz, una señora que acaba de llegar de México. Es chilena, pero ha vivido fuera del país más de 20 años. Amiga de Chabela Fuensalida y todos los chilenos que han vivido en Ciudad de México. Exsecretaria de Gabriela Mistral, amiga de Pablo y Hormiga, naturalmente. Se conversó allí de muchas cosas relacionadas con gente de otras latitudes. De Gabriela contó Amantina que tiene la manía de creer en cosas raras. Parece ella misma una persona muy normal, amable, servicial. En su casa, según dijo, vivía en ese momento Alfonso Reyes. Cuando vivía con Gabriela, pudo presenciar las relaciones de una mujer extravagante llamada Josefina Acendejas, que se había instalado en casa de aquella de la noche a la mañana, convenciéndola de que ella era la reencarnación de un niño, creo, y necesitaba estar cerca de Gabriela por no sé qué razones. Parece que un día Gabriela le echó de su casa porque dijo que esta mujer
iba allí a matarla de no sé qué manera. Dijo Amantina que Antonieta Díaz Mercado, una señora enamorada de Vasconcelos, que se había suicidado en Notre Dame, le había contado que Gabriela hablaba horrores de ella cuando fue a visitarla en España, me parece. Pablo negó que hubiera oído nada de labios suyos cuando estuvo a verla en Italia. Contó sí que Gabriela tenía la manía de echar a la gente de su casa y sufría de delirio de persecución. No podía explicarse aún porque no había peleado con él hasta hoy. El caso de Edesio Torreblanca fue narrado de nuevo en esta ocasión. Según Pablo, era su mejor amigo, pero una vez en Santiago, este se había referido a Cristo como un radical típico, hablando que era un degenerado, enfermo y no sé qué más. Cuando de pronto Gabriela se había puesto de pie y le había señalado la puerta con gesto melodramático, diciéndole que nunca más volviera allí después de lo dicho, etc. Gabriela tenía su carácter. Ah oui. Bueno, todos, yo digo que todos los, no escritores, todos los bohemios vivían de una forma tan particular antes, claro. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos nosotros comunicarnos en el país donde estemos, ¿verdad? Pero esos datos preciosos de, por ejemplo, nos fuimos a ver la puesta de sol. Definitivamente ese es de gente que le gusta la escritura. Claro, ¿Ves? claro. Sí, sí. O el amanecer, o la puesta de sol, o ver los paisajes. Eso es hermosísimo. Y que lo hayan escrito, más hermoso todavía. Claro que sí, pues vivieron varios momentos que vivieron cuando salías al campo, a los campos amigos, por ahí, a probar los mostos que habían en esos campos, que los producían ahí mismo. Uy, la de vida que hay, y mucha debe haber también de la que está escondida, que capaz que nunca va a aparecer en ningún libro.